Bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame, como ustedes saben, tratando siempre de indagar un poquito más en algunos temas que nos parece son de interés, claro, para nosotros y también suponemos y mucho para ustedes. Y en esta etapa que estamos transcurriendo del año, cuando ya estamos en tiempo de descuento para las elecciones, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto, dijimos, bueno, es una buena oportunidad para hablar un poco de política, saber qué votamos, cuáles son las opciones, qué es lo que se pone en juego en las PASO, pero también en lo que va a pasar luego el 22 de octubre en las elecciones generales. Y para indagar un poquito más sobre estos temas, traemos, claro, a una especialista, una periodista que respeto mucho, que conozco desde mucho tiempo, también hay que decirlo, y que nos da mucho gusto recibirla acá en Contame. Hablamos de Rocío López. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Vero, gracias. El gusto es mío de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente, a ellos, ellas que están del otro lado? ¿Qué pasa el 13 de agosto? ¿Qué es lo que vamos a elegir el 13 de agosto? Bueno, el 13 de agosto va a ser un día, una fecha crucial, ¿no?, para la democracia argentina, en estos 40 años de democracia que estamos por cumplir. En un ratito, si querés, vamos a hablar por qué. Pero, bueno, es nuevamente la posibilidad de elegir presidente, presidenta, de elegir aquí en Provincia de Buenos Aires gobernador. Y a nivel local, en la ciudad de La Plata, bueno, las distintas propuestas para la intendencia local, además de los respectivos legisladores y legisladoras en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchas opciones, porque hablamos de internas en cada uno de los frentes electorales. Exactamente, las internas que se proponen desde las distintas listas. Hace un rato hablábamos con colegas que, claro, en el caso de la ciudad de La Plata nos vamos a encontrar con un montón de boletas, 17 boletas, porque cada uno de los partidos presentan distintas listas, distintas opciones para sus precandidaturas, es decir, precandidatos y precandidatas que van a ser elegidos para la elección de octubre, ¿no?, para las generales de octubre. Sí, sería algo así como un tamiz, ¿no? En cada uno de los espacios, digo, tenemos Unión por la Patria, tenemos Juntos por el Cambio, decías, muchas opciones municipal, pero también muchas opciones en las internas de la provincia de Buenos Aires. No en el caso de Unión por la Patria, porque Kicillof no tiene contrincante interno. Repite fórmula, Axel Kicillof y Verónica Magario, sí, algo que se definió, bueno, lo vimos en lo que fue la previa del cierre de listas. Se consideró que era mejor en este contexto de avanzada de la derecha de ir con una boleta única, ¿no? Así que repite fórmula aquí provincia de Buenos Aires. No es el caso de Unión por la Patria a nivel nacional, porque si bien hay un candidato de unidad, que es Sergio Massa con Agustín Rossi, Juan Grabois, que había dicho previamente que si Massa se postulaba como precandidato a la presidencia, él iba a hacer también su propia lista dentro de Unión por la Patria, ¿no? Así que va con Paula Valmedina como su candidata a vicepresidenta. Pero, ¿qué pasa en la oposición? Vos hablabas de una avanzada de la derecha y en general uno piensa en la extrema derecha personificada, si se quiere, en Javier Milei. Pero hay discursos, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, que se acercan mucho a esa postura de extrema derecha también. Sí, por eso decía que me parece importante que estas elecciones, tanto bueno, las PASO y obviamente las generales, son decisivas para el futuro de los próximos 4 años en nuestro país, porque estamos teniendo una avanzada de la derecha muy importante. Bueno, lo estamos viendo también en países centrales, en Europa, ¿no? Y tenemos que estar atentos y atentas ante esta situación, porque lo que hizo Javier Milei es llevar más al extremo las posturas de derecha. Las posturas de derecha que van en contra de un montón de derechos que hemos conquistado en los últimos años, ¿no? Estoy hablando de derechos civiles, de derechos de las mujeres, todas las cuestiones en relación a las políticas de derechos humanos, en la cual avanzamos muchísimo en las últimas décadas, y ellos vienen con un discurso que vienen a romper con eso, ¿no? Desde posturas negacionistas, partiendo desde la precandidata a vicepresidenta de Javier Milei,
Milei, Victoria Villarruel, ¿no? Que es diputada y que tiene abiertamente una postura negacionista respecto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Entonces, creo que es muy preocupante, creo que estamos en un momento clave para definir qué queremos, ¿no? Las políticas económicas, en qué sentido irán, pero también todos los derechos que hemos avanzado, que se garanticen y que sigan adelante. ¿Qué pasa con Larreta? ¿Lo ves como, viste que se habla habitualmente de halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio? Se puede decir que Patricia Bullrich es de los halcones, de la ala dura. Entonces aparece, digo, él mismo lo repite permanentemente, un Larreta dialoguista. Es su postura, ¿no? Pero en el fondo yo creo que son un poco lo mismo, no por nada. Larreta eligió como su precandidato a vicepresidente a Gerardo Morales en un momento muy crítico para Jujuy, en un momento en que hubo una avanzada de la represión sobre trabajadores y trabajadoras, sobre los pueblos originarios, una reforma de la Constitución en la que se reprime, se prohíbe la protesta social. Entonces es paloma, pero se adjunta todo ese discurso que viene de la mano dura, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí, claro, Patricia Bullrich es mucho más dura, de hecho en sus spots dice, si no es todo, es nada, ¿no? Hemos escuchado discursos que hablan sobre, bueno, quizás haya sufrimiento, pero es para que haya un país en orden y en esto paz. de todos menos Cristina, ¿no? También claro, de eliminar o proponer eliminar al adversario político, ellos lo dicen claramente. Y desde el sector de Larreta también dicen, hay que acabar con el kirchnerismo. Entonces, también eso nos tiene que alertar, porque estamos en un momento de avance en los discursos de odio. Bueno, en poco tiempo se va a cumplir un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí también hay que poner el acento, ¿no? Porque hablábamos de Patricia Bullrich, no es que uno quiera caerle a Patricia Bullrich, o sí por algunas cuestiones en particular, ¿no? Porque también, sobre todo durante todos estos días, se habló de... Ella propuso reeditar el blindaje del 2001, y bueno, ella fue parte del gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó con represión y 39 muertos. Patricia Bullrich, sin embargo, evidentemente con ese discurso, aún sin condenar el intento de magnicidio contra Cristina, que es el hecho más grave de la historia política del último tiempo en la Argentina, porque obviamente la historia política de Argentina tiene muchos hechos gravísimos, pienso, Patricia Bullrich logra seducir a un electorado del mismo modo que Milei. Y sí, digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Digo, ¿es el mismo electorado que en algún momento bancó a la dictadura o el mismo electorado que defiende la historia? Yo creo que, y sin subestimar, ¿no?, por supuesto, al electorado, me parece que hay cierto sector que no tiene dimensión de que eso que ella propone, ¿no?, de avasallar los derechos de los trabajadores, ir en contra de la protesta social, le puede alcanzar a ellos también. Creo que piensan que le va a pasar a otros, claro, a los que cortan la calle, a los que molestan. Ahora, si después vienen por tus derechos y te dejan sin trabajo, la única forma que vas a tener de reclamarlo es saliendo a la calle. Entonces, creo que hay un sector que sí, bueno, que piensa de esa manera, que es muy extremo en cuanto a la derecha, que puede llegar a estar enojado, que realmente quiere que pase eso, pero a él no le va a pasar nada, ¿no?, porque pertenecen a sectores privilegiados, pero hay otros sectores populares que somos iguales, ¿no?, somos todos trabajadores y trabajadoras, y ellos dicen que van a cerrar ministerios, ¿no?, que el Estado hay que achicarlo, que hay que hacer un ajuste. Entonces, cuando vengan por nuestros derechos, creo que ahí va a ser el gran problema, en que se van a encontrar con que también estaban hablando de vos, ¿no? Ro, ¿qué pasa en Unión por la Patria? ¿Hubo alguna resistencia al principio con la bendición, digo, entre comillas, de Sergio Massa como el candidato mayoritario del espacio? Y vos decías, bueno, apareció Grabois diciendo, yo, si es Massa, también quiero ser. Está bien, está cumpliendo con su palabra. ¿Cómo ves este último tramo de la campaña? Ya falta un poco y hay paso, por más que, bueno, evidentemente Massa tiene más adhesiones, si se quiere. Sí, me da la sensación que al principio hubo cierto rechazo, ¿no?, desde el propio oficialismo y desde la militancia, porque, bueno, vos pensás que veníamos de meses y meses de soñar con Cristina presidenta, de aquella Plaza de Mayo colmada,
que insistía con lo mismo, a pesar de que ella había dicho en un montón de oportunidades que no iba a ser candidata porque el partido judicial no se lo permitía, ¿no? Por una proscripción tácita a partir de todo lo que pasó con el partido judicial y su condena. Y pienso que después, y bueno, con la bendición que vos decís, en ese acto en el que se repatrió ese avión, ¿no? que significaba, bueno, lo que significó el terrorismo de Estado durante la dictadura genocida, y a partir de ahí se empezó como a ablandar, a ordenar un poquito, sí, hacia el interior del espacio, aunque todavía está ese pequeño porcentaje que dice voy a votar a Grabois y en todo caso después en octubre. Ahora, lo que se está planteando en los últimos días, y de acuerdo a los números de las encuestas, si bien las encuestas están fallando, ¿no? Sí, no habría que confiar demasiado, pero bueno, a veces pero lo que se piensa es que el candidato que tenga más votos va a ser el que esté más fortalecido hacia octubre. Claro. Entonces, ¿por qué Sergio Massa insiste con esto? Hay que jugar el partido desde el minuto cero, hay que ir hacia todo en las PASO, nada de dejar para después lo que se pueda resolver ahora, porque, bueno, es un panorama complicado, ¿no? Si bien, de acuerdo a los últimos sondeos, Javier Milei un poco se desinfló, todavía lo desinflaron, sigue sosteniendo un buen caudal de votos. Patricia Bullrich con Rodríguez Larreta en cuanto a fuerza también. Es importante lo que dicen las encuestas, ¿no? Así que, bueno. ¿Crees que había desconfianza a Massa por su ruptura 2013-2017? Bueno, su acercamiento en su momento también con Mauricio Macri cuando asumió Cambiemos en 2015. ¿Crees que ese era el tema que no se terminaba? Porque después, repatriados hacia adentro del yendo y viniendo ahí permanentemente, digo, por eso hay frentes electorales. Sí, yo creo que puede ser toda esa trayectoria, esos vaivenes, ¿no? del precandidato, pero me parece que también después una lectura de contexto, ¿no? Esto de comprender cuál es el contexto que tenemos ahora, cuál es la oposición a lo que nos estamos enfrentando. Estamos con este crédito del Fondo Monetario Internacional, que también es un peso importante, ¿no? sobre la cuestión económica. Bueno, y él es en definitiva quien está llevando adelante, bueno, las conversaciones y los acuerdos. Entonces, creo que lo que se comprende es eso, que en este contexto él es el precandidato que puede llegar a generar mayor caudal de votos. Pensaba hablabas del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Es un tema que no roza a Juntos por el Cambio. Es muy llamativo eso, ¿no? Porque vemos al ministro de Economía y el equipo económico y a Unión por la Patria hablando permanentemente de la necesidad de pagar, terminar de pagar, como hizo Néstor durante su gobierno y despegarnos de las recetas del Fondo Monetario Internacional, y los que tomaron ese crédito de 50 y pico mil millones de dólares ni siquiera lo tienen como un tema de campaña. Bueno, por eso debe ser, porque ellos mismos lo tomaron, ¿no? Y además no se vio plasmado en ningún tipo de obra ni en ninguna política pública en su momento, sino que esa plata, bueno, sabemos que se fugó de alguna manera. Sí, Patricia Bullrich dijo en los últimos días que si fuese presidenta volvería a tomar crédito, lo cual es preocupante, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que ver... No sabemos quién. Bueno, sí, habló algo del Fondo Monetario, bueno, por eso habló del blindaje. Claro. Sí, igual también dijo que iba a ir con una cámara a ver si estaban los dólares claro, en el Banco Central. Sí. Me parece que no le conviene hablar mucho de economía porque hace como bastante agua, Está teniendo algunos inconvenientes. Roy, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires? Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas también, digamos, hay cierta tranquilidad dentro de Unión por la Patria. Aunque, bueno, repetimos lo de las encuestas, no hay que confiarse porque hemos visto casos en que, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro. En que salió muy distinto a lo que habían anticipado, bueno, los sondeos previos. Así que, pero yo veo que la gestión de Axel Kicillof, digo, comparando con el gobierno nacional, hay como mayor aceptación, digo, de la gente, hablando con la gente, puede llegar a reconocer, bueno, todo lo que se hizo en provincia de Buenos Aires, ¿no?
la cantidad de escuelas. Al gobernador siempre se lo ve muy, muy activo, creo que no paró un segundo de recorrer toda la provincia de Buenos Aires desde que asumió prácticamente. Así que creo que hay un reconocimiento de los y las bonaerenses, bueno, de toda la gestión que se hizo en provincia de Buenos Aires. ¿Y la interna? Grindetti, Néstor Grindetti es el precandidato de Bullrich en la provincia de Buenos Aires y Diego Santilli el de Larreta. Yo creo que ahí va a estar atado a la boleta pase. nacional. Sí. Creo que ahí va a ir en ese sentido. Los últimos números de encuestas la ubicaban a Patricia Bullrich un poquito más arriba que ahora. La verdad que hizo una buena campaña, ¿no? Al margen del contenido, que uno puede o no estar de acuerdo, ha crecido mucho Patricia Bullrich, digo, porque por lo que decíamos también, digo, fue parte del gobierno de la Alianza. La verdad es que su historia política durante Cambiemos fue ministra de Seguridad y bueno, el antecedente de Santiago Maldonado. A veces uno dice, qué loca que es la política, que Patricia Bullrich hoy esté como una de las posibles presidentas de la nación. Sí, también ahí tenés que analizar un montón de cuestiones, creo, los medios de comunicación, los medios hegemónicos, digamos, ahí tienen mucho espacio para la oposición y son lo que tienen más visibilidad, ¿no? Hacia el interior del país, sobre todo. Pero bueno, nada está dicho, veremos qué pasa. Hay otro dato que está llamando la atención, sobre todo en el centro del país, puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires, no tanto en la Patagonia y el sur, y es la baja participación. Sí. Y ahí hay algo de los medios, digo. Nadie quiere meterse con los medios, pero bueno, digo, ¿por qué hay tanto descreimiento? Bueno, es un fenómeno que se está dando en estas elecciones si lo comparamos con 2019, ¿te acordás? Plena pandemia. Sí. Ahí hubo en las legislativas, siempre en las legislativas baja un poco, hubo un 70%. Y ahora los números están dando 60% en el caso de Santa Fe. En la provincia de Chubut, casi llegando al 65% de participación. Realmente son números muy bajos. Algunos analistas dicen que tiene que ver con el enojo o con la apatía del electorado respecto de la política, ¿no? Esto que decíamos, quizás el voto bronca va para Javier Milei, ¿no? Sí. Y los que están un poco más desilusionados directamente no van a votar. Por eso también creo que el mensaje que se está dando desde el oficialismo es ir a votar. Esto de por qué es importante ir a las urnas en las PASO. Bueno, vos decías, ¿no? 40 años de democracia que nos costó muerte, desaparecidos. Digo, me parece también que a veces perdemos de perspectiva, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que probablemente ni siquiera tienen recuerdo de cuando se privatizó Aerolíneas, YPF. Que me parece que también hay algo de eso, ¿no? Sí, ahí creo que es necesario como volver a contar lo que pasó en la dictadura con clave de presente. Sí. Porque, a ver, cuando pasó lo de Jujuy, la represión, las detenciones ilegales, que detenían gente en camionetas sin patente, bueno, yo me acordaba de los relatos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y se me lava la sangre, porque digo, esto no... Es eso lo que ellos proponen. Y vivir con miedo es una sensación que por suerte nuestras generaciones no las tuvimos, quizás la generación de nuestros padres sí, pero creo que hay que volver a charlarlo. Bueno, a partir de la película 1985 un poco se volvió a charlar, ahora con la aparición del nieto 133, ¿no? Eso habla de lo que significó esa huella, ese dolor profundo para nuestro país que fue la dictadura cívico-militar. Desapariciones de personas por cuestiones políticas, desaparición de jóvenes, robo de bebés, que todavía nos faltan encontrar más de 300. Fíjate vos el dolor profundo, además, obviamente, de la cuestión económica de la pobreza que dejó. Y pensaba también, viniendo un poco más acá, digo, porque también aparecen permanentemente estos discursos de, bueno, privaticemos YPF, vendámosla, digo, también recetas que ya se aplicaron. Sin embargo, también esto que vos decís, bueno, hay que traer esos temas en clave de actualidad para decir, bueno, miren lo que recuperamos o lo que recuperó la Argentina, bueno, lo recuperamos nosotros. Sí, tal cual, empresas como Aerolíneas Argentinas, que ahora está
generando muchísimas ganancias. Si ves el recorrido que ellos mismos informan de los últimos años, bueno, obviamente durante la pandemia todas las aerolíneas tuvieron pérdidas enormes, pero es la aerolínea de bandera que funciona, que tiene un montón de trabajadores y trabajadoras, que también, bueno, el otro día con la presentación de este simulador de vuelo, puede generar ingresos para nuestro país. Entonces hay que detenerse un poco, digo, al momento de pensar ese momento cuando vayamos a poner el voto, bueno, mirar un poco de perspectiva y ver también cuáles son los recursos soberanos, ¿no? Para seguir adelante con un proyecto que pueda generar una mejor economía y una mejor distribución. Ahí, claramente, hay dos proyectos, hay muchos espacios políticos, pero hay dos proyectos. Ahora, pareciera que sí hay algo que faltó, sobre todo durante la gestión de Alberto Fernández, pero se lo responsabilizamos al espacio, ¿no? Porque, bueno, es cierto, no es lo mismo, bueno, se trata de despegar el gobierno nacional de la campaña. No sé si la gente común en su casa hace esa distinción. Faltó recuperación del salario, faltó distribución de la riqueza. Recuerdo que en diciembre de 2020 Cristina en el Estadio Único acá en La Plata dijo que el crecimiento, advirtió que el crecimiento no se lo lleven 3 y 4 vivos, y me parece que lo llevaron 3 o 4 vivos. Que fue justamente eso lo que pasó. Los que estaban en posiciones estratégicas, los más poderosos, fueron los que se llevaron las mayores ganancias. ¿Porque el país crecía? Porque el país creció a pesar de la pandemia, bueno, ahora con la sequía. El problema es que no se redistribuyó, ¿no? Porque lo que vemos también es que hay empleo, hay mucho empleo informal, pero bueno, con la inflación que todas conocemos, los salarios no son suficientes, ¿no? Entonces faltó, creo, decisión política, ¿no? Para frenar un poco a esos 3 o 4 vivos y generar políticas que realmente hagan que esas ganancias sean para todos los sectores. ¿Crees que es posible? Porque también pienso al mismo tiempo, hay sectores muy poderosos, la economía muy concentrada, con vínculos con la justicia, como hemos visto, pero con vínculos, claro, con el poder político también, con algunos sindicatos. A veces pienso qué difícil es contra esos poderes que no van a las urnas, que no revalidan sus mandatos en las urnas. Digo, la Asociación Empresarial Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural. Digo, la gente no vota quién es el presidente de la Sociedad Rural. Digo, me parece a veces que son tan poderosos que es difícil. Sí, son poderosos y son invisibles porque no conocemos los nombres, claro, ¿no? De los empresarios, de los que realmente manejan la economía del país. Entonces es más difícil porque la gente tiende a enojarse con quienes están en la gestión, obviamente, sí, claro, porque son los responsables, porque son las caras visibles, pero creo que va a ser necesario. Es difícil, pero por eso mismo hay que revalorizar el hecho de poder votar el Ejecutivo, de poder votar a nuestros representantes en el Congreso y en la legislatura, y tener en cuenta que justamente en el Poder Judicial no tenemos la posibilidad de votar, que creo que es una deuda pendiente de la democracia también, democratizar el Poder Judicial, porque, bueno, uno piensa que lo ve muy lejano, ¿no? Quizás la gente lo ve muy lejano, pero tiene que ver con las políticas cotidianas también. Bueno, ¿cuántos? Con los problemas solamente cotidianos en las tarifas de la telefonía celular, ¿no? Que llegó a la Corte y que lograron un fallo a favor y no se pudo declarar servicio público. Digo, ¿quién duda hoy que el celular es un servicio público? Creo que más que la telefonía fija. Tal cual, o en los derechos de las mujeres, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia de género, que van a hacer denuncias, que tienen cautelares con medidas que no alcanzan, y todas esas trabas que se encuentran cuando van a hacer denuncias o esperan que la justicia avance sobre lo que ellas están denunciando, ¿no? Roque, no te voy a pedir que arriesgues un resultado, pero digo, no tengo la paridad que vemos todos, que eso de, por lo menos la gente con la que uno habla, puede pasar cualquier cosa. Sí. ¿La paridad en qué sentido? ¿De género o no? No, de género. De género no la vemos. No. Bueno, acá no hay paridad de género porque solo somos 2 mujeres. Sí. No, pienso en esto de, bueno, mucha gente te dice, la verdad, ¿qué crees que va a pasar? Y puede pasar cualquier cosa, te dice.
Sí, no lo tengan claro, ¿no? Por esto mismo que decíamos que las encuestas dan algunos números, ¿no? Que pueden hacer algún tipo de proyección. Insisto, las últimas daban un poquito más arriba a Juntos por el Cambio y después a Unión por la Patria. Pero la inflación es un factor que, sí, sobre todo para el oficialismo. Y claro, porque el precandidato es ministro de Economía. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado puede hacer la campaña con las políticas públicas que implemente y que mejoren. Y por otro lado, estamos viendo que la inflación sigue siendo un problema para nuestro país, ¿no? Está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, me quedo pensando porque va a ser difícil. Va a ser difícil, digo, lo que pase de aquí a las PASO de agosto, sobre todo por muchas veces como lo que volvemos al principio, ¿no? Lo que decíamos de cómo se pone la campaña en esto de que hay que eliminar al otro y no decir, no, en realidad yo lo que quiero es convencerte de que me parece que el camino es por acá o por allá. Claro, exactamente. Sí, esos son los términos democráticos, ¿no? No eliminar a tu oponente político, sino a ver cuál es el proyecto, cuál es el programa. Me parece que hay que enfocarnos en eso y bueno, analizar bien el momento tan decisivo. Gracias, Ro. Gracias a vos. Bueno, le agradecemos muchísimo a Ro que haya pasado por acá por Contame, por el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como ustedes saben, tratando de analizar, de profundizar un poquito sobre algunos temas que nos parecen que son de interés. Claro, es muy importante que vayamos a votar, 40 años de democracia. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto van a servir para definir quiénes van a ser los candidatos que van a representar a cada espacio político en las elecciones generales del 22 de octubre. En La Plata va a haber muchas opciones porque también hay internas para intendente, 7 listas. 27, bueno, 27 opciones, así que hay que ir con paciencia, con tiempo, y si no, definirlo antes, también es una buena opción, ir ya desde casa con el voto preparado. Nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre acá en TVU, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Les mando un abrazo enorme y nos reencontramos en cualquier momento.